Ya estamos. Déjame ponerlo acá. Ya, en lo que se van uniendo, ya estamos aquí. Listo. Vamos a esperar tantito para que se sigan uniendo. Muy bien. Un minutito más y ya dan las 8. Perfecto, muy bien. Ok, ya casi iniciamos. Listo, son las 8. Pues ya que se vayan como uniendo para ir con los tiempos ahí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Estamos aquí de hoy en donde hablaremos de ansiedad y demencia en adultos. Me da un gusto presentar a la neuropsicóloga Alejandra Zamudio, que es egresada de la Universidad Autónoma de México y es especialista en demencias. Ha trabajado en el hospital de rehabilitación. Bueno, está trabajando en el hospital de rehabilitación y también ha trabajado en el hospital de nutrición, justamente atendiendo todos estos temas de demencias en adultos mayores. Entonces, muchas gracias, Ale, por estar aquí. Bienvenida, me da un gusto a mí, un ejemplo a seguir, y es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Laura. Al contrario, gracias a ti la invitación. Es un gusto siempre platicar estos temas de divulgación que, bueno, me parece que mientras más los divulguemos, mientras más las personas conozcan respecto a eso, pues bueno, podemos brindar nosotros una mejor atención. Así es. Pues bueno, pues vamos a entrar en materia del tema del día de hoy. Primero que nada, ¿nos podrías explicar qué es ansiedad para que entiendan un poquito y también qué es demencia? Entendiendo que pues muchas personas no saben los conceptos de cada cosa y sobre todo demencia hay como mucha confusión. Hemos utilizado ese concepto como para ofender tal vez o para referirnos a una persona que tiene facultades mentales diferentes, no sé, hasta para decirles locos, ¿no? Pero creo que es algo totalmente diferente. Entonces, ¿nos podrías comentar los conceptos de esto, por favor? Claro que sí. Mira, la ansiedad pues es un trastorno psiquiátrico, es una alteración en ciertas sustancias en el cerebro que les llamamos neurotransmisores. Entonces el paciente pues experimenta una preocupación muy intensa por alguna situación real o no real, ¿no? Y esta preocupación se acompaña regularmente con algunas activaciones fisiológicas que les llamamos, que básicamente es, por ejemplo, que haya una taquicardia, un latido cardíaco muy acelerado, que haya una dificultad para respirar, que haya sudor
sudoración, dificultades para dormir, dificultades por ejemplo, en la digestión o dificultades o cambios en el apetito. Entonces, básicamente la ansiedad es un cuadro, es un trastorno en donde hay ciertos cambios a nivel bioquímico, es decir, a nivel de ciertas sustancias, no necesariamente el cerebro cambia en cuanto a estructura, pero sí en cuanto a función, y eso se manifiesta en los pacientes con estas características que te acabo de comentar. Respecto a las demencias, bueno, ahora ya les llaman trastorno neurocognitivo mayor, ese es el nombre técnico que probablemente por ahí escucharán en algunos sitios, y justamente se buscó acuñar este término para aminorar el estigma que existe en torno a la concepción de qué es una demencia, ¿no? Entonces, bueno, un trastorno neurocognitivo mayor o popularmente llamado una demencia, pues es un cuadro, es un síndrome en donde el paciente empieza a tener cambios cognitivos, digamos, anormales que no se esperan para la edad y que habitualmente se acompañan con cambios conductuales o anímicos, incluidos, por ejemplo, síntomas de ansiedad, que en conjunto condicionan o dificultan la funcionalidad en las actividades de la vida diaria. Es decir, la persona empieza a depender un poco más de las otras personas al grado de volverse totalmente dependiente. Algo aquí importante es enfatizar que la ansiedad puede ser, hay una relación muy importante entre los síntomas anímicos, en este caso la ansiedad, y las demencias, tanto como si predice o de alguna manera podría anticipar, como si después es un síntoma del cuadro. Como tal, lo que se sabe, algunas de las hipótesis que pues que se han descrito, es que la ansiedad puede ser una variable que prediga o de alguna manera anticipe la posible ocurrencia de un deterioro. Puede ser también que cursen al mismo tiempo, o como decía, puede ser que una persona que tenga demencia eventualmente tenga algunos síntomas de ansiedad como un síntoma más del cuadro que está presentando. ¿Sí? Perfecto. Aquí también me gustaría como que nos platicaras un poco cómo la ansiedad en una adultez joven podría afectar a una persona de la tercera edad, ¿no? Cómo la ansiedad que vamos viviendo día a día y que no nos tratamos podría llevarnos en un futuro a tener una demencia. Bueno, como tal no hay una relación causal, es verdad que es pues un factor de riesgo, ¿no? En el tema de las demencias o los trastornos neurocognitivos mayores no hay una causalidad y creo que esa es una parte importante que la gente pues tenemos que tener claro, porque por mucho que nuestros familiares hayan tenido demencia o que nosotros hayamos tenido, por ejemplo, un traumatismo, una tumoración o en este caso un antecedente de haber cursado con ansiedad o depresión, no existe una causalidad y esa es una parte muy positiva. Esta es una parte que nos da mucho campo de actuación a nosotros en psicología y en neuropsicología. Entonces, lo que sí es cierto, Laura, y es muy importante, es el hecho de que el haber cursado durante la pues adolescencia, adultez joven o adultez intermedia con algún trastorno anímico puede ser un factor de riesgo para eventualmente tener pues un deterioro. Te vuelvo a comentar, no hay una relación causal como tal, pero sí se considera un factor de riesgo. En este caso, evidentemente, pues lo importante es que se detecte de manera pues oportuna, que se trate y que entonces eso de alguna manera pueda aminorar el riesgo futuro, el riesgo en la adultez mayor. Ok, y los adultos mayores tienden son más proclives a sentir esta ansiedad, o sea, bueno, a sufrir ansiedad. Bueno, realmente cualquier persona a cualquier edad puede presentarlo, incluso los niños muy pequeños lo manifiestan de diferente manera, eso es importante, cualquier persona a cualquier edad puede manifestar o presentar síntomas de ansiedad. En el caso de la adultez mayor hay algunas razones, digamos, intrínsecas o biológicas, por ejemplo, el hecho de que empiece a haber pérdida neuronal, al haber pérdida neuronal y las conexiones entre las neuronas, que es un proceso normal, totalmente normal, empieza a haber una disminución de ciertos neurotransmisores, ¿no? Estos sustancias, vuelvo a enfatizar, son necesarias para el óptimo funcionamiento del cerebro. Al disminuir estas funciones, entonces el paciente, o más bien el adulto mayor, puede estar más propenso a presentar cambios en el ánimo. Además, algo que a mí, pues tú lo sabes muy bien en psicología, además el hecho de que haya condiciones sociales o familiares de exclusión, de aislamiento, de soledad, ¿no? O la baja estimulación, tanto cognitiva como de otra naturaleza que se le brinda al adulto mayor, pues sin duda pueden considerarse factores que precipitan o de alguna manera exacerban que se presenten síntomas de ansiedad en la adultez mayor. Pero vamos, no es que sea de hecho la población con más síntomas, no lo es, pero sí creo que es una condición específicamente que vulnera a la persona a presentar este tipo de, pues, de características.
Y en cuestión de la demencia, los adultos mayores son los más proclives a tenerla. Pues en realidad sí, creo que hay que reconsiderar esto que hemos hablado de que es una condición multifactorial, es decir, hay muchas razones que la pueden generar. Una de las más fuertes efectivamente es la edad, ¿no? Lo que se ha encontrado es que a partir de los 65 años, cada 5 años duplica el riesgo de presentar algún tipo de demencia. Entonces, si la edad es el principal factor de riesgo, pues lo lógico es que es la población más vulnerable a presentarlo. Aquí es donde cabe pues el cuidado de todos estos factores de los que hablamos, tanto anímicos como de otra naturaleza, que les permita o nos permita de hecho actuar de manera preventiva, pues para que en su momento la edad, vamos, contra la edad nada, ¿no? Contra la edad no podemos hacer ningún cambio, ninguna lucha, pero sí en otros tantos factores que se pueden prevenir desde la adultez pues temprana o intermedia. Ok, ¿y cómo podríamos identificar si un adulto mayor o un paciente ya está sufriendo estos síntomas, está presentando pérdida de la memoria, que está teniendo como más ansiedad, todo esto? Claro, mira, pues algo importante es saber que con el envejecimiento y específicamente en la vejez, pues se van a presentar ciertos cambios. Hay cambios tanto cerebrales como anatómicos, funcionales, que explican o de alguna manera justifican o fundamentan el por qué hay cambios cognitivos, ¿no? Lo más escrito respecto a los cambios cognitivos en la adultez mayor son básicamente en tres líneas. Una, los adultos mayores tienden a hacerse más lentos y esto es una respuesta natural a que está habiendo una pérdida gradual pues de neuronas, ¿no? Entonces, digamos, estos tres elementos tendrían que considerarse normales. El que haya mayor lentitud o menor velocidad en que se procesa la información, el que haya un poco más de dificultad para aprender información novedosa y que sean un poco más rígidos o menos flexibles. Estos tres elementos de alguna manera son lo que consideramos normal. Cuando esto ya no es normal, cuando de alguna manera los cambios o las dificultades cognitivas empiezan a repercutir en lo cotidiano. Es decir, aquel paciente que ya no puede, por ejemplo, ir solo al banco, que ya no puede cocinar solito o que cuando lo hace comete muchos errores. Este tipo de hallazgos en la vida cotidiana, a nosotros como, pues como psicólogos o como en algún momento familiar, tendría que llamarnos la atención. Yo regularmente les pido a los pacientes o familiares que tomen en cuenta dos aspectos. Uno, el que tiene que ver con que la falla empiece a ser más constante de lo habitual, ¿no? Si, por ejemplo, yo olvidaba de vez en cuando las llaves, una vez al mes, pero entonces ahora empieza a ser cada semana y empieza a ser algo muy consistente, muy problemático, tendría que empezar a llamarme la atención. La otra cosa tiene que ver con la intensidad del fallo. Es decir, por ejemplo, una paciente comenzó a pintarse el cabello con un labial, ¿no? Entonces ese fallo, aunque solo ocurrió una vez, es un fallo muy intenso, pues es un fallo como muy sorprendente. Cuando hay este tipo de conductas, pues por llamarlas de alguna manera absurdas o raras, tendría que llamarnos la atención como psicólogos o como familiares y tendríamos quizás que solicitar que se valore a nuestro paciente o nuestro familiar para saber que todo está en orden. ¿Sí? Claro. ¿Y qué podríamos hacer si a algún familiar lo diagnostican con ansiedad y demencia? Bueno, aquí habría que ver con cuál de ellas, ¿no? O sea, si, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, regularmente es un cuadro, pues que tiene en general buen pronóstico, ¿no? Tú misma sabes que propiamente la ansiedad es un cuadro, pues que es curable, ¿no? En este caso, yo lo que siempre busco enfatizar es la necesidad de no olvidar los dos pilares del tratamiento, que es sin duda fármacos de inicio, porque lo que permite es disminuir los síntomas de ansiedad, es decir, esta taquicardia, esta desesperación, estos ataques de pánico que los pacientes reportan, pues aminoran. Y el hecho de que el paciente empiece a sentir que estos síntomas van disminuyendo o que van desapareciendo, pues claro que les da mucho control, mucha tranquilidad en sí mismo. Entonces, por eso el fármaco es pertinente, pero además el hecho de que se trate de manera psicoterapéutica, ¿no? Con técnicas que sean pues plausibles, que sean aplicables, como lo que se trabaja mucho en terapia conductual o en cualquier tipo de psicoterapia, pues nos es de utilidad para los cuadros de ansiedad y en muchos casos se resuelve y de alguna manera se cura o se elimina el cuadro. Cuando se trata de los cuadros de demencia o deterioro cognitivo,
pues tú sabes que es una situación un poquito más compleja. Creo que ante los dos diagnósticos, lo principal como familiar es no atemorizarnos, ¿no? O sea, sin duda, en ambos casos hay cosas que hacer. Hay especialistas que estamos justamente formados para ello. En el caso del deterioro cognitivo mayor o demencia, pues es más complejo porque regularmente son cuadros crónico-degenerativos. Esto quiere decir que no hay cura, pero que además van a ir empeorando a lo largo del tiempo. Y entonces, en este sentido, el hecho de que no hay una cura, pues la única opción que nos brinda es el poder trabajar tanto fármacos que de alguna manera contengan el deterioro cerebral y por otro lado técnicas psicológicas para el control emocional o anímico y, bueno, en este caso neuropsicológicas para la intervención de los aspectos cognitivos. La meta en estos cuadros, pues vamos en ambos, es mantener la calidad de vida, pero específicamente en las demencias o los trastornos neurocognitivos que son un poquito más a largo plazo, pues es de alguna manera mantener cierta calidad de vida y de alguna manera pues contener o disminuir la tasa de progresión que se está presentando. Claro, y tú en tu experiencia en los hospitales y así, normalmente estos pacientes van acompañados de la familia. ¿Qué impacto has visto, o qué daños colaterales tiene el que un familiar tenga demencia? O sea, porque ¿para quién sería más difícil? ¿Para el paciente o para el familiar esta situación? Sí, yo creo que este es uno de los temas más dramáticos, ¿no? Que toca las demencias. El primer punto, Laura, porque lamentablemente no todos van acompañados, ¿no? Nos tocó varios casos donde pacientes que vivieron solos o que de alguna manera, por alguna razón u otra, se quedaron solos, cursan con un cuadro demencial y pues no hay familiares que se hagan cargo de ellos. Entonces, esta es una primera gran problemática que pues incluso más se aborda con trabajo social y otro tipo de especialistas, pero que sí es muy lamentable por el abandono y la negligencia de otros familiares. Por otro lado, aquellos que sí tienen una familia, pues es sumamente complicado porque al final lo que más se describe, incluso en la Vox Populi, o sea, en la popularidad, es que al inicio quien lo padece es el paciente, ¿no? Al inicio quien se da cuenta, quien batalla es el paciente, pero luego de unas etapas intermedias, unas etapas moderadas a unas etapas severas, pues realmente el paciente va perdiendo conciencia de sus dificultades y pues es el familiar quien tiene que hacerse cargo de muchas cosas, de autocuidado, por ejemplo, y que en muchos casos llegamos a esto que le llaman el colapso del cuidador, que no solo esto es importante, no solo ocurre ante una demencia moderada severa, puede presentarse desde etapas previas, porque además habrá que considerar que el hecho de que el paciente en una etapa de deterioro leve esté teniendo conciencia de sus dificultades, pues claro que anímicamente lo vuelve más frustrado, más irritable. Y esto pues evidentemente condiciona la dinámica o la relación que lleva con sus familiares. Entonces con eso lo que yo te quiero decir es que sin duda el tema de la familia es muy importante, tanto porque de inicio hay que entender que el hecho de que haya este tipo de padecimientos va a dificultar la relación y la dinámica, como por el hecho de que sin duda pues son nuestros apoyos más importantes para el tratamiento en todo momento, aunque sea leve, porque a veces con el simple hecho de que ellos conozcan, ¿no? De que ellos se psicoeduquen, que es justamente lo que buscamos hacer a partir de este tipo de pláticas, ya simplemente con eso, pues es un apoyo, porque si bien, así como dice el dicho, si bien no ayudan, al menos tampoco nos evitan o nos restringen el tratamiento. Claro. En este punto, ¿qué podríamos hacer para poder ayudar a los familiares que tenemos o que estamos detectando que están sufriendo ya alguna pérdida cognitiva? Como, Claro. Sí, el tratamiento, bueno, de inicio, como familiar de un paciente mayor más bien de una persona mayor de 60 años, creo que es importante que siempre haya una actitud un tanto preventiva, ¿no? Es decir, antes ya de la parte más dramática, que es atención del colapso del cuidador y de las múltiples secuelas que llega a presentar el familiar, pues habrá que pensar de manera un tanto preventiva. Y si nosotros o alguna persona o familiar está en convivencia con un adulto mayor, pues al menos mantener
mantener una vigilancia, ¿no? De estos factores de riesgo o de estas condiciones que en algún momento pudieran estar llamando la atención. Luego ya cuando estamos en una etapa, digamos, de un deterioro incipiente o inicial, a mí me parece que una parte importante, como te decía, es poder ir acompañando con información, con estrategias, con sugerencias. A veces las sugerencias que damos podrían ser muy obvias, pero la verdad es que a la gente a veces no se nos ocurre. Entonces, por eso el acompañarse con un especialista de inicio nos permite tener más claridad, ¿no? Con ello disminuir la sobrereacción emocional que podríamos tener, nos permite tener estrategias y técnicas más adecuadas para lo que estamos presentando y nos permite nuevamente, como desde el punto de vista psicológico, ir aceptando este proceso, pues incluso de duelo que tenemos respecto al paciente. Y en una etapa un poco intermedio tardía, pues de hecho mucho de lo que se trabaja a nivel internacional es con los familiares, como te decía, no solo porque ellos son quienes quedan al frente, sino pues por todo el impacto emocional, psicológico que tiene, el hecho de ver cómo su familiar pues ya no es quien ellos tenían, ¿no? Y entonces ahí, bueno, es un proceso de duelo que este es pues un tema amplio, el proceso de duelo que presenta una persona respecto a su esposo o respecto a su pareja, pues respecto a su madre, ¿no? O sea, ese es un tema que emocionalmente llega a ser aún más fuerte que en sí el propio cambio cognitivo. Entonces, pues un poco la idea es esa, que las familias o los familiares de pacientes con demencia sepan que existen primero especialistas, que son los que al final nos encargamos de identificar, de evaluar, de dirigir, pero también que existen varias asociaciones y grupos de apoyo que pueden ser de mucha utilidad para justamente esta contención emocional y extender estas redes de apoyo, pues que van siendo tan necesarias en ciertos momentos del curso de la enfermedad. Claro, y podrías darnos como sugerencias para prevenir de alguna manera el poder sufrir una demencia, o sea, bueno, no hay como tal una prevención, eso sí lo sabemos, pero sí hablamos de medidas que de alguna manera pueden ayudar. Como las demencias son multifactoriales, como he dicho antes, eso nos abre, vamos, es bueno y malo a la vez, ¿no? Es malo porque no hay una causa tal cual. En otros padecimientos, como ahora lo que estamos viviendo, pues hay un virus, ¿no? O sea, hay alguna causa muy específica, muy bien delimitada, que si bien, por ejemplo, ahora no tenemos una vacuna, sí sabemos cuál es el origen del problema. En el caso de las demencias no es así. Entonces, eso la hace mucho más compleja, ¿no? Porque no solo son factores biológicos, o sea, no, aunque hay ciertas explicaciones, por ejemplo, para el Alzheimer o, por ejemplo, para los cambios vasculares o las demencias vasculares, lo cierto es que no es lo único que determina, ¿no? Vuelvo a que hay factores sociales o externos que van determinando quizás no cómo se presenta, pero sí cómo se va viviendo la demencia. Entonces, con eso lo que yo quiero decirte es que no hay una prevención como tal, pero sí creo que se trata de que empecemos a tomar conciencia de que la prevención, si es que hubiera, tendría que empezar desde etapas tempranas, como la adultez joven, pues. Vamos, que tendríamos que procurar un estilo de vida en donde el cuerpo esté lo más sano posible, porque eso es, digamos, el elemento pues detonante de que un cuadro de deterioro se presente, se controle o no se presente definitivamente. Entonces, vamos, las sugerencias van a que, y lo que los estudios se identifican y describen, es que realmente aquellas personas que pues fueron sanas durante toda la vida o que se detectaron, por ejemplo, con diabetes o hipertensión, que es muy común en nuestra población, pero que se controlaron a buenas edades, estamos hablando de 30, 35, 40 años, pues a lo mejor no les va tan mal como aquellas que evidentemente están descontroladas durante décadas. Entonces, un poco de eso se trata. Me parece que la única manera de prevenir como tal es procurar el mayor tiempo posible, ¿no? A lo largo de la vida y evidentemente siendo adulto mayor aún más, cuidar las medidas básicas que ya sabemos, que tienen que ver con una dieta lo más equilibrada posible, con una actividad física regular, porque además ahí, pues vamos, es reconocer que, por ejemplo, la actividad física, pues no solo mantiene un cuerpo sano, ¿no? Sino sabemos que evidentemente eso va a permitir una mayor oxigenación cerebral y con ello, pues un mantenimiento mucho más óptimo de las funciones cerebrales y por lo tanto de la memoria. Entonces, básicamente creo que es en ello, es resaltar cosas que son muy obvias, pero que vuelvo a lo mismo, la gente de repente las olvidamos y que al final son las únicas medidas realmente confiables que nos permiten
tener un control. En los factores, en las demencias, Lau, hay dos tipos de factores de riesgo. Hay factores de riesgo modificables y no modificables. Regularmente cuando se presentan los no modificables, por ejemplo, hipertensión o diabetes, que ya no hay una cura, lo que sí se hace, obvio, es controlarlas y entonces podrían volverse modificables en este sentido. Entonces, un poco con lo que quiero, o sea, lo que quiero enfatizar con esto que te digo es que si bien va a haber factores no modificables como la edad, sí hay una serie de factores modificables como la dieta, el ejercicio, la actividad intelectual a lo largo de la vida, que si la llevamos a cabo de manera constante, por ejemplo, el cuidado de la salud mental, eso puede de alguna manera disminuir el riesgo, si bien no evitar el cuadro de deterioro. Ok, aquí en esta parte de las sugerencias de que dices de actividad intelectual y todo, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de lo que la gente pudiera hacer en su casa o poner a hacer a los adultos que ya van como llegando a esas edades en donde pueden empezar a sufrir una demencia y lo que podemos hacer, yo creo que incluso desde los 30, 20 años, ¿no? Para poder mantenernos. Sí, yo creo que realmente toda aquella actividad que nos demande una estimulación adicional, ¿no? O que nos demande una activación adicional al cerebro. Eh, ¿Cuál es realmente la sugerencia, incluso en los adultos mayores? Es la que no sea placentera, porque esta cuestión, la de la motivación, a mí me parece como muy determinante, ¿no? O sea, aquí la idea, tanto en el adulto joven como en el mayor, es que sean actividades que nos demanden, digamos, un reto al cerebro, pero que además no sean gustosas, porque si nosotros ponemos a hacer, siempre pongo este ejemplo, pero si nos ponemos a hacer mandalas, o nos ponemos a, o le exigimos al paciente que escriba o que lea, que es lo que habitualmente les pedimos, pero al paciente ni le gusta ninguna de esas actividades, evidentemente eso va a hacer que en algún momento lo deje de hacer. En cambio, creo que de lo que se trata, o sea, un poco lo que a nosotros nos toca como especialistas es divulgar que el hacer actividades demandantes para el cerebro, pero que sean gustosas, eso es la clave de que se mantenga un efecto. ¿Qué tipo de actividades? Pues realmente hay muchas. Desde toda la cuestión que tiene que ver con la escolarización, ¿no? El tomar, los logros académicos en cuanto a carreras, licenciaturas, posgrados, todo esto nos sirve. Evidentemente leer, obviamente que aquí también habría que ver el tipo de material. Es decir, si una persona lee novelas, que no son novelas, me refiero a novelas cortas o revistas pues, de chismes, por ejemplo, no es que no sirva, pero no es algo tan demandante cognitivamente hablando. Es un reto Entonces, intelectual, ¿no? Por así claro, decirlo. realmente no. Inclusive algo que es importante es enfatizar que, por ejemplo, el sudoku, ¿no? Es altamente demandante, pero si yo ya lo hago constantemente, va a llegar un momento en donde probablemente ya me habitúe, ya me automatice a hacerlo. Entonces, en ciertos casos, solo hay que tener cuidado que las actividades que hacemos, pues les vayamos subiendo el nivel para que sigan siendo demandantes para nuestro cerebro, sigan siendo un reto para el cerebro. Entonces, básicamente hay muchas cosas, ¿no? Ahora ya hay, pues, esto por medio de la computadora, pues, plataformas específicamente para estimular la memoria, el tener grupos o círculos donde podamos comunicarnos, mantener las redes sociales, todo este tipo de cosas, bueno, ya se ha comprobado mucho que van teniendo un efecto para cargar, ¿no? O de alguna manera llenar esto que le llamamos reserva cognitiva y que pues es lo que ahora se ha encontrado como una gran aliada del deterioro, ¿no? Vamos, contra el deterioro, en donde lo que nos va a permitir es poder contener y de alguna manera sí evitar que el deterioro sea tan severo con un paciente. Claro. ¿Hay comorbilidad de una demencia con alguna otra enfermedad? Bueno, en realidad sí puede haber con varios. Por ejemplo, de hecho existe en México, bueno, a nivel mundial se habla de que la demencia tipo Alzheimer es la más común, ¿no? Pero en México particularmente las demencias vasculares son muy elevadas. Hay muchas, pues, porque nuestro estilo de vida es muy sedentario y el consumo de alimentos es pues altamente grasoso, ¿no? Altamente calórico. Entonces, eso hace que en México pues haya una cantidad bastante importante de comorbilidad entre la enfermedad de Alzheimer y las demencias vasculares. Esta es, digamos, la primera gran comorbilidad o asociación entre padecimientos. Pero también es cierto que la demencia se puede ir acompañando de cuadros, por ejemplo, anímicos. No es tal cual que se sume un trastorno, por ejemplo, de ansiedad o de depresión con un trastorno, pues en este caso
tipo demencia. No es como tal que se sumen, sino que, como ya decíamos previamente, pueden compartir ciertas características que los hacen de repente confusos de identificar. En cuanto a las demencias, más que con otros cuadros neurológicos, se puede hacer comórbido con otras condiciones de salud, por ejemplo, hipertensión, diabetes o algunos síndromes geriátricos, por ejemplo, la polifarmacia, el riesgo de caídas. Como tal, no existe tanta comorbilidad de las demencias específicamente o del deterioro cognitivo mayor con otros padecimientos neurológicos, no lo hay. Y te explico rápidamente por el hecho de que en realidad esto es en sí un síndrome, ¿no? Un cuadro. Es decir, sería muy raro ver un paciente con Alzheimer y con Parkinson porque cada uno tiene una base cerebral diferente. Es probable ver un paciente con Parkinson que en algún momento genere una demencia, eso sí, pero no que estén cursando con la misma condición. Por eso te digo, es mucho más común, y esto lo vemos diario, que el paciente con demencia, de hecho, tuvo muchos padecimientos físicos, por ejemplo, estos que te digo, de diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, lo que tú quieras. Por ejemplo, algo que seguramente vamos a estudiar en los siguientes años es el efecto neurológico y cognitivo del coronavirus, porque al final aquí hay una cadenita de eventos. Hay una insuficiencia respiratoria, eso condiciona la calidad de suministro de sangre a nivel del cerebro y evidentemente habría que cuestionar o habría que preguntar qué pasa a nivel cognitivo. Algo, solo como detalle, a mí se me hizo muy interesante que había hospitales donde solo reciben pacientes que oxigenan a menos del 60%. Eso es una cuestión, vamos, garrafal, vamos, porque a nivel del cerebro, la pérdida, aunque sea en segundos, de una adecuada oxigenación, por supuesto va a tener un deterioro, sobre todo en ciertas estructuras muy sensibles como es el óvulo frontal o los hipocampos. Entonces, con eso lo que te quiero decir, no es como tal que exista tanta comorbilidad con otros padecimientos neurológicos, sino que hay condiciones de salud y síndromes geriátricos que sí pueden ser comórbidos con demencia. Claro, y bueno, qué bueno que mencionas esta parte del coronavirus. ¿Tú cómo has podido ver a los pacientes de la tercera edad con este tema? Digo, entiendo que de pronto ya estás también atendiendo en línea, pues por la situación y todo. ¿Cómo has podido ver esta situación con las personas de la tercera edad y cómo ha generado ansiedad en ellos o lo están aceptando de otra forma? No, yo creo que justamente por todos lados se ven repercutidos, ¿no? De inicio, pues porque son la población más vulnerable por la edad. Luego, porque el confinamiento prolongado ya se ha descrito en otros momentos históricos que tiene muchas repercusiones a la salud, sobre todo mental, pero no solo mental, ¿no? O sea, de inicio lo que sí ya está más o menos popularizado es que el hecho de que los adultos mayores permanezcan en casa por periodos tan prolongados puede generar problemas tan graves como el delirium, ¿no? El hecho de tener poca estimulación y incluso poca, estar poco expuestos a la luz solar, hace que pueda haber cambios neurobiológicos y con ellos ciertos síntomas, por ejemplo, el delirio. En el delirio más conocido o más frecuente, el paciente puede presentar un estado de alerta pues muy alterado, ¿no? Puede tener un estado de confusión muy exacerbado. En esas condiciones, pues puede deberse, como te explico, a estas causas, pero también a ciertos cambios metabólicos que se pueden producir por la poca actividad o el confinamiento. Entonces, te digo, por todos lados pues no es conveniente, ¿no? Fíjate que hay mucho estudio en los efectos del confinamiento en adultos mayores, no solo porque ya hay un antecedente de un coronavirus en 2003, ¿no? Con el SARS, también porque los adultos mayores pueden estar confinados luego de periodos de cirugía, ¿no? Por ejemplo, una cirugía de cadera tiende a ser muy larga la recuperación, hasta de 6 meses. Entonces, imagínate, 6 meses donde no hay movilidad, donde no hay estimulación, pues se presentan este tipo de síntomas, además de toda la condición emocional en donde pues puede haber depresión, ansiedad y un montón de características cognitivas, por ejemplo. O sea, algo que me ha tocado mucho ver es que en esta temporada los pacientes están deteriorando pareciera muy velozmente, ¿no? Pero a mí me parece que justo esto que estamos comentando, Laura, el hecho de que haya probablemente un deterioro muy leve, pero que se estén sumando síntomas de ansiedad o depresión, parece que precipita este deterioro. Habría que ver si esta precipitación o este deterioro realmente es permanente o hay posibilidad de revertir, que ese es un poquito a lo que le estamos apostando. Y un último detalle que te quería comentar respecto a ello
es que también el hecho de que haya poca actividad física, ¿no? Está generando más microlesión, ¿no? Aquí acordarnos que el cerebro, al tener cambios, hace que también nuestras arterias, que sabemos son como pequeñas mangueritas, con la edad normal pierden elasticidad. Entonces, en este caso, la poca actividad, por ejemplo, me ha tocado ver en personas pues cercanas, el que no haya una actividad física o haya como estos cambios drásticos entre actividad e inactividad, pueden generar cierta ruptura de vasos que se manifiesta como microlesiones, pero que esto a la larga, pues claro que puede generar problema cognitivo. Entonces sí, por todos lados no les va muy bien y pues aquí otra vez, ¿no? La idea de poder en casa estimularlos, mantenerlos en una rutina y todas estas estrategias que pues que ya se han hablado mucho, que incluso la propia OMS y varias guías clínicas de pacientes, de atención a pacientes con demencia, pues han propuesto. Claro. Aquí que lo que sugerirías entonces sería que si tenemos a una persona de la tercera edad o que ya está presentando algún cuadro de demencia, pues que lo saquen aunque sea tantito al sol, que lo mantengan en actividad física. ¿Qué podrían Sí, hacer en casa? así es, el tema del COVID en demencias, de hecho, pues también la cuestión de las casas de día, ¿no? Es que el tema de la demencia abarca muchas problemáticas, ¿no? O sea, de hecho se han brindado pues estrategias, te digo, y guías que específicamente a la gente que le interese más puntualmente ver las alternativas, existen estas guías que son de utilidad, por muchos sentidos, ¿no? Porque las personas que están en casas de día, pues están en riesgo, como se ha observado lamentablemente en varias ciudades, incluso aquí mismo, ¿no? Y por otro lado, los que están en casa, o por ejemplo, alguna problemática que me ha tocado ver mucho es gente que vivía sola, aparentemente funcional, y que pues en este confinamiento se van a vivir con los hijos o familiares y se empiezan a dar cuenta de las dificultades. Y bueno, pues es un cambio, lo que quiero que veas es que es un cambio familiar muy drástico, ¿no? En donde quizás los hijos se dan cuenta de que la madre o el padre no puede estar ya solo y entonces, bueno, tiene que haber una serie de ajustes familiares. Más allá de estas problemáticas específicas, sí, pues la idea es que puedan estar lo más estimulados posibles y eso incluye pues el que se mantengan con las cuestiones de la luz y la oscuridad. De hecho, la exposición a la luz solar, pues tú lo sabes, también tiene un efecto importante en el estado de ánimo y en el caso de los adultos mayores se recomienda porque también ya recientemente se ha encontrado que el hecho de no estar muy expuesto al sol pues disminuye la cantidad de vitamina D, eso ya se sabe hace mucho, pero lo que sí se está identificando ahora es ese efecto en la cognición. Entonces, hace tiempo no se daba tanta importancia a la vitamina D como ahora se está dando. Entonces, sí, cuando tenemos un paciente o un familiar con alguna de estas condiciones, ya sea ansiedad o depresión, perdón, o demencia, sí sería muy importante que se intente hacer actividad física fuera o se mantenga un tiempo fuera de la casa donde haya pues una exposición directa al sol, además de mantener pues lo más posible una rutina, que se incluyan ahí actividades de autocuidado, actividades intelectuales, actividades físicas y bueno, la mayor participación posible en la rutina cotidiana. Claro. Eh, Aquí también me gustaría saber qué efectos puede tener en la demencia el tener alteraciones de sueño también, o sea, bueno, o sea, no tener, no dormir a nuestras horas, desvelarnos, pero así por muchos años. Eh, no sé, en mi caso, por ejemplo, mi papá trabaja en la noche, trabaja un día sí, un día no, pero él sale de trabajar en las mañanas, el día que le toca trabajar, y ya no se duerme, o sea, prácticamente viene durmiendo cada tercer día. Y muchas personas están así cuando tienen este tipo de trabajos nocturnos o los vigilantes que trabajan 24 por 24 y ese tipo de trabajos que son muy demandantes y que no tienen un descanso adecuado. ¿Qué efectos podría tener a la larga también para este tipo de cuadros? Claro, sí, ese es otro tema muy importante, el tema de los hábitos de sueño, ¿no? O sea, el tema de la higiene de sueño, que lamentablemente en nuestro país es muy deficiente. Y bueno, lo que se ha encontrado en diversos estudios en sueño es que cuando en la adultez joven se tienen malos patrones de sueño, por ejemplo, no patrones, malas hábitos de sueño o mala calidad, en el sentido como esto que me platicas, que uno voluntariamente restrinja las horas en que duerme por trabajo o por ocio, pues lo que se ha encontrado es que eso de alguna manera predispone a la persona a presentar como tal trastornos de sueño en la adultez mayor o en la adultez intermedia. Es decir, aquel joven que a los 20, de los 20 a los 30 tenía malos hábitos de sueño o mala higiene de sueño,
luego de los 40, 50, 60 años empieza a manifestar como tal trastorno de sueño, que ya es como tal pues un padecimiento que incluso requiere de medicación específica. Entonces sí, o sea, saber que independientemente de la demencia, el hecho de tener una mala higiene de sueño en la adultez, joven o intermedia, va a tener un efecto a largo plazo. Ahora, con respecto al tema cognitivo, el tema de la memoria o el tema de las demencias, pues también se considera otra vez un factor de riesgo. No significa que todos aquellos que no durmieron bien, pues van a tenerlo, ni al revés, pues, pero sí se considera otra vez un factor de riesgo. Entonces, regresando a lo que comentábamos antes, si se considera que esto es un factor de riesgo como otros que existen, pues habría que procurar tener una buena higiene de sueño para evitar al menos ese factor de riesgo. Otra cosa que me parece importante que tocabas, ¿no? Cuando me estabas formulando la pregunta es qué pasa con el sueño en las demencias. En este caso, pues creo que es importante comentar para las personas que tengan familiares con esta condición, que como uno de los síntomas justamente, pues son alteraciones en el sueño. Aquí recordar que hay tantos síntomas, pues porque el cerebro está teniendo una serie de cambios, básicamente una serie de pues desajustes, de pérdidas neuronales, pérdidas en las conexiones, ¿no? Que son estos sinapsis que se generan entre neurona y neurona. Entonces, el hecho de que haya toda esta serie de cambios a nivel cerebral, pues por eso hay una variedad tan amplia de síntomas, ¿no? Entre ellos los cambios en el sueño. Algo que llega a presentarse, por ejemplo, en las etapas pues moderadas a severas, es que los pacientes se despiertan por la noche desorientados y pueden hacer conductas de riesgo como salirse a la calle o gritar. Entonces, en estos casos, algo que me parece importante es que aquellas personas que quizás nos escuchan en donde o que tienen familiares con estos padecimientos, pues tengan un especial cuidado, ¿no? Ante estas situaciones, porque podrían ser riesgosas para el paciente e incluso para otras personas. Sí, claro. ¿Y qué hay con las demencias y las drogas? Claro. Bueno, mira, el término de trastorno neurocognitivo mayor, como ya hemos hablado, se ha acuñado mucho más o digamos es mucho más prevalente o frecuente en la adultez mayor porque vuelvo a lo mismo, la edad es el principal factor de riesgo. Pero la verdad es que en cuanto a las clasificaciones, las demencias se pueden generar por otras causas. Inclusive se habla o existen lo que llaman las demencias reversibles. Por ejemplo, cuando una persona por consumo de alcohol, ¿no? En donde existe una disminución de tiamina, que es este tipo de vitamina B, y entonces eso genera cambios cerebrales. Este es un tipo de demencia que se considera reversible, porque el paciente cuando tiene una recuperación, bueno, en el mejor de los casos que se recupera con una buena dieta y demás, el hecho de mejorar los niveles vitamínicos hace que este problema de memoria cognitivo pues disminuya e incluso desaparezca. En el caso de las drogas, algo similar podría existir. Hay pacientes o personas que por el consumo crónico de sustancias, pues pueden generar ciertos cambios cognitivos. Cuando esos cambios no son, cuando estos efectos a nivel del cerebro no son tan severos, pues hay cierta reversibilidad. Cuando el paciente se desintoxica, ya cuando sale de todo el proceso, incluso del periodo de abstinencia, o por el contrario, cuando hay que también están muy descritos en la literatura, ¿no? Ciertos eventos vasculares, por ejemplo, o sea, ruptura de vasos por consumo de cocaína crónico, o el hecho de que existan como tal demencias en personas jóvenes, pues, porque hubo un consumo prolongado de sustancias. Entonces, me parece que esta es la relación más importante, ¿no? De hecho, si hay un consumo crónico de sustancias, la demencia ni siquiera se va a presentar hasta la adultez mayor, es muy probable que se presente en un adulto joven. O se va a generar una serie de elementos, por ejemplo, esto que te digo, un consumo crónico de sustancias, entre ellos cocaína, es muy común que condicione ciertas lesiones vasculares y debido a estas lesiones ahora sí se genera como tal una demencia, pero estamos hablando de gente de 40, 50 años, entonces sí existe una relación, dado que es un factor de riesgo pues muy importante. Ok. Y bueno, ¿quiénes son los expertos que podrían eh, diagnosticar una demencia? O sea, ¿con quién se tiene que ya ciertos síntomas y estás pensando que podría ser una demencia? Claro, pues mira, en cuanto a médicos, los que se sugieren porque tienen la mayor formación en esto son los geriatras, los neurólogos o los psiquiatras, ¿no? Cualquiera de estas tres alternativas nos es de bastante utilidad porque ellos tienen los conocimientos y formación para hacer la medicación que sea necesaria, incluso mandar los estudios pertinentes. En el caso de otras especialidades que somos de apoyo y de utilidad, pues está la psicología como tal, de manera general, la neuropsicología,
probablemente los gerontólogos, que también tienen mucho conocimiento en demencias, incluso ellos mismos pueden aplicar ciertos instrumentos, y pues creo que básicamente. Eh, Hay otras especialidades de mucha utilidad, como los terapeutas ocupacionales, los fisioterapeutas, ¿no? Los administradores del tiempo libre, que ellos más que hacer un diagnóstico como tal, nos apoyan mucho en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación o todo lo que tiene que ver con el mantenimiento cognitivo. Aquí quizás para las personas que nos escuchan, lo más importante es reconocer toda esta cuestión de que se requiere un equipo multidisciplinario. Esto se refiere a que haya varias personas trabajando sobre el paciente. Así podemos brindar pues las estrategias más específicas, podemos ir de alguna manera detectando cualquier cambio y poder atribuirlo ya sea al medicamento o bueno, al propio deterioro que se está generando. Ok. Bueno, voy a pasar a la parte de preguntas. Eh, Aquí pregunta Mitsue Vidal Figueroa. Dice, ¿cómo se trabaja la ansiedad con pacientes que apenas han acudido a terapia? Bueno, creo que si ya se encuentra en proceso de psicoterapia, lo más probable es que empiece a minorar estos síntomas. A mí me parece importante enfatizar que la ansiedad irá disminuyendo cuando se empiecen a identificar estas causas, ¿verdad? O cuando empiece a haber esta introspección o este análisis de los factores o variables que de alguna manera nos determinan que se presenten estas activaciones fisiológicas que nosotros llamamos popularmente ansiedad. Hay dos formas, contestando a la pregunta de la persona, hay dos formas, decíamos, una es el consumo de sustancias, vamos, de fármacos indicados por un médico, y en este caso sí enfatizar que tiene que ser un médico, ¿no? No remedios caseros, ni porque algo importante es la automedicación en este tipo de cosas, porque me ha tocado, y me ha tocado con gente cercana, ¿no? Que dice, pues es que a mí me recomendaron esto, tómatelo tú, y la verdad es que los efectos que tiene pueden ser dramáticamente diferentes. Entonces, si hay una ansiedad muy severa y aún que usted esté en psicoterapia no empiezan a disminuir los síntomas, quizás valdría muchísimo la pena atenderse psiquiátricamente, o sea, consultar a un psiquiatra que le dé un medicamento que sea de apoyo. Muy comúnmente estos tratamientos son temporales durante unos meses para que el paciente mejore e incluso mejoren las condiciones para que el psicoterapeuta pueda seguir trabajando. Entonces, mi sugerencia sería eso. A mí me hace pensar que está en psicoterapia, pero que no está mejorando nada. Habría que pensar si a lo mejor lleva poco tiempo en psicoterapia y pues no ha visto todavía los efectos, o habría que pensar esta otra alternativa, que a lo mejor no está siendo suficiente solo con la psicoterapia y bueno, entonces en este caso sí se sugiere mucho pues una intervención con fármaco. Claro, y que es importante recalcar también, ¿no? Que cuando se está en el psiquiatra es muy importante que vaya acompañada de una psicoterapia, o sea, porque se complementan la una a la otra. Si simplemente van al psiquiatra y el puro medicamento, pues no va a tener ese cambio que estamos esperando. Sí, yo creo que esto es muy importante, Lau, y comentarle también a esta persona que también hay que darle tiempo a los tratamientos, a ambos. A lo mejor si solo lleva una o dos sesiones de psicoterapia, pues saber que no vamos a tener un efecto pues tan inmediato. Y esto es importante porque si no nos lo explican, ¿no? Si incluso nuestro propio terapeuta no nos lo explica, pues podemos abandonar la terapia y pensar que no sirve. Pero creo que yo le sugeriría, yo siempre le sugiero a mis pacientes y a mis familiares que intentemos tener un rol más activo como paciente. De repente nos da pena, yo le diría, no, atrévase a preguntarle a su terapeuta, pues cuándo se esperan ciertos cambios o qué le recomienda para que se sienta un poco mejor desde ahora, porque a mí me suena a que quizás se esté desesperando, pero probablemente no ha dado tiempo suficiente para que haga efecto la psicoterapia. Y por otro lado, como bien dice Laura, si usted se acompaña con un tratamiento farmacológico, saber que aunque se empiece a sentir mejor, porque eso sí lo va a notar, es importante no abandonar ninguno de los dos tratamientos, porque al final el verdadero éxito, el hecho de que ya no vuelva a haber recaídas y de que empiece a ser realmente una situación que se cierre, que se cure, digámoslo así, es el hecho de poder combinarlo. Algo importante solo para terminar esta pregunta, que el fármaco va a tener efectos adversos al principio, que pueden ser somnolencia, que pueden ser sueño durante todo el día, que puede ser poca concentración, pero es importante no abandonarlo, mantener el tratamiento como nos es indicado para que de veras veamos los efectos positivos en las 2 semanas que se espera. Esta parte de repente el médico no lo enfatiza tanto y a mí me parece crucial porque mucha gente en la vida va probando tanto psicoterapia como fármacos y los va abandonando porque cree que no tienen efecto y no es así, es que probablemente no estamos teniendo el apego que se requiere para que realmente haya el efecto. ¿Sí?
Claro. Por acá, Guadalupe Guevara pregunta, ¿el Alzheimer se deriva de un inicio de demencia o son independientes? Una persona con una de estas enfermedades, ¿aproximadamente cuánto tiempo puede sobrevivir? Bueno, la demencia es un cuadro, un síndrome que se origina debido a varias entidades. El Alzheimer es una de esas enfermedades o es una de esas condiciones que va a generar una demencia. No sé si fui claro. Eso es muy común. La gente piensa que la demencia es diferente al Alzheimer, pero no. El Alzheimer, la demencia tipo Alzheimer es un tipo de demencia. En este caso existen ciertas características específicas, ¿no? O sea, la demencia tipo Alzheimer la genera la enfermedad de Alzheimer, pero hay otras causas de demencia. Por ejemplo, el que se nos rompan ciertos vasitos que le llamamos lesión vascular o u otras razones, ¿no? Que son menos frecuentes en la población. En este caso, tienen todo que ver, ¿no? Una demencia puede deberse al Alzheimer y puede ser en etapa leve, moderada o severa. Realmente el tiempo de sobrevida pues es muy inespecífico. Pueden llegar a vivir bastantes años y con buena calidad de vida. Se ha hablado incluso de hasta 20 años. La primera etapa le han llamado que tiene una duración de 5 a 10 años, luego igual otros 5 años y la última pues probablemente sea la más cortita de 5 a 3 años. Realmente estas son estimaciones muy generales. La verdad es que cada vez hemos tenido más diferencias en el tipo de evolución que vemos en los pacientes porque afortunadamente hoy en día existen una gama mucho más amplia de tratamientos. Entonces yo le diría, no creo que no es tan necesario pensar en la sobrevida, porque realmente no es una condición que sea de inicio fatal, ¿no? O sea, no es como que nos diagnostiquen cáncer o otras condiciones de esta naturaleza. Las demencias son cuadros que tienden a ser más bien prolongados y por eso no preocupa tanto la muerte. Quizás aquí lo que preocupe más es el tipo de cosas, el tipo de ajustes y el tipo de efectos que va a tener a nivel emocional y también a nivel económico, ¿no? Entonces yo le diría, por la sobrevida quizás no haya mucha preocupación, más bien habría que reflexionar o de alguna manera pensar, ¿no? En estos efectos que comento. Claro, aquí yo creo que valdría la pena, Ale, para este tipo de confusiones como esta pregunta, que nos dijeras un poquito qué otro tipo de demencias hay que se pueden confundir, que son como diferentes, ¿no? Como aquí la pregunta decía que si el Alzheimer era diferente, entonces, ¿qué otro tipo de demencias? O sea, ¿qué otro tipo de enfermedades que no conocemos como tal que son parte de la demencia están dentro de? Bueno, ajá, solo y también enfatizar esto que siempre lo decimos, ¿no? Pero que ya no existe este término que le llamamos demencia senil, ¿vale? Ujú. Entonces, esto es súper importante porque sigue siendo una forma incluso de denigrar la adultez mayor o la vejez. Entonces, este término de demencia senil, así etimológicamente se refería a los cuadros de pérdida de memoria asociados a la edad. En este caso ya no hablamos de eso, incluso les decía, ya ni hablamos del término demencia, por fines prácticos lo seguimos usando, pero no es el apropiado. La demencia más frecuente es la demencia tipo Alzheimer. En este caso, lo que se habla es que hay ciertos cambios dentro y fuera de las neuronas que lo que van haciendo digamos, matando a las neuronas, ¿no? Ese es como el mecanismo de manera muy básico que genera esta pérdida, por eso es algo progresivo. La segunda más frecuente son las demencias vasculares. En estos casos puede ser que haya un rompimiento de las venitas que tenemos en el cerebro o que se tapen, pues en este caso el que oclusionen o se tapen hace que no llegue la sangre a todas las regiones cerebrales y entonces haya muerte neuronal, porque las neuronas evidentemente dependen de la nutrición que reciben a partir de la sangre. Entonces, estas son las más frecuentes, las que más nos vamos a encontrar. Hay otras causas, incluso hay otros cuadros que nos pueden generar demencia. Les decía hace un ratito Parkinson, incluso Huntington. Puede haber, por ejemplo, demencias asociadas a trastornos metabólicos. Por ejemplo, pacientes que tienen daño renal, ¿no? Pueden tener algún tipo de demencia por intoxicación debido a que no hay el filtro correcto de las sustancias que llegan a ser tóxicas al cuerpo en general y al cerebro, a las neuronas en particular. Otras causas degenerativas, por ejemplo, se ha hablado de las demencias frontotemporales que también son bastante frecuentes y que aquí pues se debe a ciertas alteraciones en las proteínas que tenemos en ciertas células y que lo que va generando también es una pérdida progresiva, ¿no? Estas son las más comunes. A mí
yo sí les sugeriría que de alguna manera, si hay más dudas respecto a ello, revisaran un poquito las guías clínicas de la OMS, o pues realmente hay muchas que están de libre acceso en Internet, y que esta parte, si hubiera una duda como más puntual, sí vale la pena revisarlo con calma, ¿no? Para que no exista esta confusión, sobre todo si tenemos un familiar con esta condición. Claro. Acá también tenemos a Argelia Gutiérrez Galicia. Dice, hola, ¿puede ser hereditario? Si se olvidan constantemente las cosas, ¿puede ser un síntoma? No hay un factor tal cual hereditario, eh, pero sí depende un poco. Hay un tipo de Alzheimer, un tipo de Alzheimer temprano, en donde cuando el familiar empieza a presentar la demencia o el cuadro a tempranas edades, me refiero a 30, 40 años, 50 años, es un tipo de demencia que sí puede ser hereditable, ¿no? Que sí puede ser hereditaria, perdón, que sí se puede de alguna manera pues heredar a los hijos. Vuelvo a que no hay una causalidad, ¿no? No es seguro que si un padre, aunque tuviera este tipo de demencia, o sea, no es seguro que el hijo lo va a generar aunque el padre lo haya generado. Esto es importante. Pero sí es verdad que hay un factor hereditario que puede estar ahí de alguna manera, pues prevalente. Estos síntomas que usted comenta no son síntomas pues determinantes de un cuadro de demencia. Esto es importante, muy importante, porque en la vida cotidiana la gente tendemos a ser muy inatentos, ¿no? Muy desconcentrados, muy distraídos, y sobre todo cuando hay una condición como ahorita que nos genera mucha ansiedad o preocupación, como es esta cuestión de la pandemia. En general, en la vida actual tenemos un estilo de vida muy activo y esto hace que seamos menos concentrados que probablemente en otras etapas. Lo que quiero decir es que estos síntomas que usted comenta no parecen que sean específicos de una demencia, pero si hubiera alguna duda, creo que valía mucho la pena pues justamente consultar a un especialista para saber si los cambios que usted está teniendo son normales o no, y por otro lado saber cómo es el tipo de cuadro que presenta su mamá. Algo importante solo para acotar es que existen ciertos factores en sangre, ciertos genotipos que se han asociado con presentar o se han asociado con mayor riesgo de presentar demencia. Otra vez, no hay, lamentablemente no existe algo que nos podamos hacer y saber si a futuro nos va a dar, ¿no? No sé qué tan bueno o malo sea, pero no existe eso tal cual. Sí existen estos genotipos que se llaman APOE y que se han asociado algunos de ellos, algunos genotipos, específicamente con mayor riesgo, pero la verdad es que vuelvo a que no son determinantes, ¿no? Entonces, yo sí le sugeriría que si hay esta preocupación, sobre todo si el caso de su mamá se hubiera presentado en edad joven, sí valdría mucho la pena al menos consultar, en este caso un geriatra, a un neurólogo o en este caso un neuropsicólogo, pues para que pueda asesorarla de qué tan necesario realmente es hacer una evaluación o simplemente mantener cierto control de los factores de riesgo. Claro. Por acá Juan Carlos Soto nos pregunta, ¿es posible comprobar ahora si ya hace 5 o 10 años empezaba con la demencia? O sea, es como pregunta. Dice, y si es así, ¿cómo se comprueba? ¿O con qué se comprueba? Yo creo que alguna de las cosas más importantes con las que lo comprobamos es con la historia clínica, porque los estudios que se hacen, tanto de imagen, vamos, no se me ocurre otra forma, y lo que yo quiero decirle es que en realidad sí podemos irnos dando cuenta de que el paciente ya llevaba varios años de evolución, ¿no? Vamos, de deterioro. Ninguna otra forma realmente existe para saber si el paciente lo tenía antes, ¿no? O sea, si yo hago una imagen, una neuroimagen ahorita o un electro, pues voy a ver lo que tenemos ahorita. Es probable, evidentemente, que en la imagen, sobre todo, veamos una estructura, alguna parte del cerebro, pues más pequeña, y eso nos haga pensar que este deterioro ya llevaba mucho tiempo, ¿no? En este sentido sí podríamos usar una neuroimagen. Les decía que otra forma es la historia clínica. Cuando yo, por ejemplo, me ha pasado mucho ahora que pregunto que los pacientes de repente parece que deterioraron de 2 meses a la fecha, pero yo pregunto, oiga, ¿y él tenía cambios o dificultades? Ah, sí, por ejemplo, de hecho dejó de trabajar hace 8 años porque empezó a tener fallas. Ah, claro, entonces eso me va dando un indicador a mí de que muy seguramente hace 8 años este cuadro empezó a presentarse, era muy sutil, nadie se dio cuenta y ahorita que ya es muy severo, pues nos estamos dando cuenta. Es decir, de manera retrospectiva, no hay como tal una forma totalmente confiable que nos permita decir cuándo inició, pero sí hay ciertas características tanto en la historia clínica como en la neuroimagen que nos puede dar una idea. Y la otra cosa es decir,
es decirles que sí se ha hablado de que por el contrario puede haber ciertas características que nos permitan de alguna manera pensar en el posible riesgo de presentarlo. Y uno de ellos, por ejemplo, es el sueño. Cuando una persona está requiriendo, por ejemplo, a los 55 o 60 años, mucho más horas de sueño, incluso siestas diurnas de lo habitual, eso se ha asociado, por ejemplo, con mayor riesgo de demencia. Entonces, ahí yo les diría tener cuidado o a poner atención en ambos aspectos. De inicio, si yo ahora tengo un paciente con deterioro, muy probablemente saber que sí había indicadores hace unos 5, 3, 4 años que hacían pensar que había el deterioro y por otro lado, si yo estoy viendo un familiar y que hay ciertas cositas que me llaman la atención, es muy probable que sean indicadores tempranos de que a largo plazo pudiera generarse un tipo de demencia. Sí, ok. Igual, Juan Carlos nos vuelve a preguntar que quién es el que da este diagnóstico. Este, que pues ya, ¿Contesto? pues bueno, ya lo habíamos dicho, pero por si quedó la duda. Rápidamente. Rápidamente, en cuanto a los médicos, quienes realmente ellos son quienes dan el diagnóstico y el tratamiento, yo sí les sugiero mucho que independientemente de que consulten a su psicólogo o neuropsicólogo de elección, de preferencia, más allá de nosotros, porque quizá nosotros seamos de mucho apoyo para la cuestión del diagnóstico y para la caracterización, realmente son los médicos las personas más importantes en la atención de este tipo de pacientes porque permiten identificar aquellos factores de riesgo que sean modificables, permiten establecer el diagnóstico como tal y también nos van a permitir en algún momento, si se requiere, mandar los estudios o realizar los estudios necesarios. De hecho, son los médicos quienes determinan si se requiere una evaluación como las que hacemos nosotros o no es necesario, porque ellos mismos aplican ciertos instrumentos en el consultorio. ¿Quiénes son? Básicamente los geriatras, los neurólogos y los psiquiatras. Ok, gracias, Ale. Por acá nos pregunta Mitsue Vidal, cuando a una persona se le llega a olvidar cosas o queda como estáticos cuando se les pregunta algo sin reaccionar, ¿es normal o es por una patología interna a nivel neuronal? Bueno, creo que tendría que hacerse una evaluación específica para determinarlo. No, vamos, es que hay muchas razones que lo pueden explicar. A mí me suena un poco más como una cuestión de ansiedad, ¿no? A mí me suena más como un miedo en donde la persona puede incluso quedarse estática, ¿no? O sea, a mí me suena mucho más a eso, pero tendría así que verlo, tendríamos que analizar el caso para saber si es una cuestión emocional como miedo o si es una cuestión neurológica. No me suena, por ejemplo, a que está en crisis de ausencia, pero no podríamos descartar, ¿no? O sea, no podríamos descartar que no hay una razón neurológica que de alguna manera esté explicando por qué se están manifestando este tipo de conductas. Yo sí le sugeriría mucho, de inicio, es, digamos, la cuestión de psicoeducarse, que tiene que ver con leer o a lo mejor estar atento a este tipo de pláticas que nos van dando cierta luz. Y por otro lado, si esta es una condición que es frecuente, de inicio, el que sea frecuente no es algo normal, ¿no? Yo sí me asesoraría con un especialista solo, aunque sea para descartar que no sea algo serio. El hecho de que se presente, les digo, frecuente no me parece que sea normal, pero sí, yo diría, a lo mejor no es serio, pero sí habría que revisarlo. Sí, claro, como dicen, ¿no? Es mejor que el doctor diga, ay, qué exagerados son y los regresen a su casa, a que realmente sí era como una alarma y no le hicimos caso y se deja pasar y pues ya los empezamos a tratar cuando ya no se puede hacer gran cosa. Entonces sí sería como mejor ir. Por acá, Vero Perdóname, Trujillo, te voy a interrumpir solamente para decir que en el caso de los niños, para si no tenía muy claro, los psiquiatras probablemente, que son psiquiatras infantiles, los psiquiatras son los especialistas más sugeridos. Yo les sugeriría mucho que si el paido de repente no manda alguna evaluación psicológica, ustedes la soliciten para que estén seguros desde los dos puntos de vista. A veces nosotros como psicólogos, como neuropsicólogos, de repente tenemos una apreciación un poquito diferente de los cuadros. Entonces, yo sí le sugeriría que para estar seguro, consultara, como bien dice Laura, un psiquiatra, que es el médico psiquiatra especializado en niños, pero también no dejar de consultar a un psicólogo que podría dar su punto de vista y probablemente si solo fuera una cuestión emocional no neurológica, pues también atenderla. claro. Gracias. Por acá, Vero Trujillo, ¿cómo repercute que una tercera persona cuide a una persona con demencia que no sea su familiar? O sea, me imagino que Un algún cuidador, ¿no? cuidador que contraten. No, realmente me parece que no hay una repercusión. Yo ahí sí, inclusive yo les diría, si no tenemos el tiempo, ¿no? O la posibilidad de cuidar,
o lo hacemos pero no tenemos mucha vocación, sin duda los cuidadores tienden a ser de veras que una luz al final del camino en muchos casos de demencia. No, yo no creo que haya una repercusión siempre y cuando la persona tenga cierta formación y tenga pues un buen trato hacia el paciente. Yo ahí sí lo que les sugiero mucho a mis pacientes es que sean un poquito no estrictos, pero sí demandantes con el cuidador, ¿no? Algo que muchas veces funciona es el estipular entre los dos, entre el cuidador y el familiar, un poquito el rol de actividades, ¿no? O sea, que sí haya una bitácora, por ejemplo, de lo que se hace, que a lo mejor sí haya registros, si hay duda de cómo esté el trato, pues poner cámaras, es decir, en ese sentido sí, o sea, todo lo que tiene que ver con proteger al paciente, con estar seguro que la pasa bien, que se le da un buen trato, yo les diría, tomen todas las medidas, aunque sean exageradas. De ahí en fuera, lo que tiene que ver con lo emocional, nada, ¿eh? Yo quiero decirles, quiero compartirles que muchos pacientes que yo tengo acuden incluso a las consultas con sus cuidadores y bien, la verdad es que llegan incluso a ser una diada o llegan a ser una mancuerna de mucho apego y de mucho cariño entre ellos, porque son incluso las personas, pues, quien más los escuchan, quien mejor los entiende. Yo no diría que hubiera un efecto adverso, a menos evidentemente de que hubiera un maltrato, pero ahí sí, pues es un poco la responsabilidad nuestra asegurarnos de que eso no esté ocurriendo con nuestro paciente. Claro, y aquí podría ser hasta como quitarle un poco de carga emocional a toda la situación, ¿no? Porque cuando ya lo ves como una responsabilidad y es tu familiar y ya no te queda de otra, pues puedes empezarte a llenar de enojo, de muchas situaciones que podrían afectar. Y el tener una persona que te ayude, que además sea una persona que es experta hasta para cargarlos ya cuando necesitan ya que los empiecen a mover y todo, pues ayuda mucho para que la situación se vea como más relajada en cuestión emocional y que también no sé, que también no se deslinden por completo, ¿no? O sea, el familiar no porque pague un cuidador se deslinde por completo de estar viendo a la persona que está presentando la demencia. Entonces creo que sí sería como un alivio, ¿no? Como dices. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Incluso hay muchos casos en donde se le sugiere, por ejemplo, en casos donde no vive con el paciente, ¿no? En donde, por ejemplo, el paciente ya necesita una supervisión, si bien, como tú dices, no un cuidado tan extremo como bañarlo, movilizarlo, pero sí aquellos pacientes que requieren al menos la supervisión, sí, sí es muy sugerido porque a veces el familiar, pues justamente tiene que trabajar para costear todos los gastos. Entonces, yo le diría que no, o sea, si por ahí hay cierta culpa, inclusive bueno, este es otro tema, ¿no? Pero el de las casas de día, ¿no? O el de los centros de retiro, yo les diría, de repente habría que abrir un poquito más nuestra mente a estas alternativas, porque afortunadamente cada vez tienen más calidad, cada vez tienen más alternativas ellos mismos en cuanto a los servicios y los costos, entonces de repente son alternativas que nuestra sociedad ha rechazado, ¿no? Porque se han considerado sinónimos de abandono o de negligencia, pero no necesariamente. A veces la verdad es que si comparamos el trato que le damos como familiares frustrados al que le dan en una institución, al que le da un cuidador remunerado, pues les va mucho mejor, ¿no? Claro. Y ya la última pregunta, ¿cómo se detecta la ansiedad de niños y con quién se puede acudir? Bueno, en el caso de los niños, tiende a haber mucho estas, pues, regresiones, ¿no? A mí un poco es lo que me ha tocado ver, en donde el niño puede empezar incluso con lo del chupeteo de nuevo, puede tener estos procesos de enuresis donde se hace pipí en la cama cuando ya no se hacía, puede tener de repente afición solamente, o popó incluso, ¿no? Afición a solo un tipo de juguete, puede estar más irritable, puede no estar durmiendo bien, comiendo bien o yendo al baño con regularidad. Les hablaba de esto de regresión porque una de las cosas más comunes, uno de los mecanismos que los niños tienden a hacer más cuando tienen periodos de un ánimo alterado, ya sea por ansiedad o depresión, es que empiezan a comportarse en todos los sentidos como si fueran niños más pequeños. Y aquí es importante que nosotros seamos muy comprensivos y justo que notemos que esos son síntomas de que algo malo está pasando. Es decir, si regañamos al niño porque se hace pipí, ¿no? Y le pegamos y ni siquiera yo me pregunto qué está pasando que está haciendo pipí, pues no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, en ese tipo de cosas lo podemos ver. Así, la ansiedad realmente, en cuanto a concepto, es muy similar en todas las edades. Es verdad que tienen ciertas particularidades, pero de manera general es lo que podríamos ver en los niños pequeños, que no quieran jugar lo que regularmente jugaban, que ya no hacen pues las cosas que hacían y que tienden a ser como más irritables, como le llamamos popularmente más chippy, ¿no? Como más apegados al papá, a la mamá, que tengan miedo de hacer cosas que ya hacían o cosas que en otra situación no les daría miedo, ¿no? O por ejemplo ahorita, algo que va a empezar a pasar y es algo que nos preocupa mucho,
es que vuelvan a sentir miedo cuando los padres regresan al trabajo, ¿no? Porque justo se empieza a generar un apego, además un apego que no es muy, pues, seguro, porque los padres y los niños en la casa tenían miedo de salir a la calle, de hacer otras cosas, y bueno, ahora el niño de alguna manera pues se queda desprotegido porque el padre o la madre se va a trabajar, entonces bueno, ahora la verdad es que esperamos muchos cuadros de esta naturaleza y sí es muy importante estar atento. ¿Con quién acudir? Pues sin duda con los psicólogos, ¿no? O sea, en este caso, pues Laura, ¿no? Que tiene mucha experiencia en niños. Los Gracias. neuropsicólogos de repente somos de mucha utilidad, pues para descartar que no haya otra condición, ¿no? Que se nos esté sumando o incluso, pues bueno, para que los padres puedan corroborar alguna duda que haya respecto al neurodesarrollo. Y en este caso yo sí le sugeriría primero el psicólogo y luego, si es necesario, el psiquiatra, porque si vamos a la inversa, el psiquiatra puede no mandarle a un psicólogo y puede empezar una medicación que no es necesaria si se empieza a trabajar de inicio la psicoterapia. Entonces, en el caso de los niños pequeños, yo sí les sugiero que eviten o esperen lo más posible para dar un medicamento, porque sí puede tener efectos importantes en el desarrollo a largo y mediano plazo. Entonces, sean cuidadosos con los, aunque sean medicamentos indicados por el médico psiquiatra, sí tenemos que tener cuidado con lo que administramos a los niños pequeños. Claro. Ale, pues muchas gracias. Dinos en dónde te podemos encontrar en caso de requerir pues tu servicio, una evaluación neuropsicológica o atención neuropsicológica, dónde te podemos localizar. Claro, muchas gracias a ti, ¿no? Y a todas las personas interesadas en el tema. Pues me pueden buscar en Facebook como neuropsicóloga Alejandra Zamudio o pueden buscarme a mi correo que es psic de psicóloga, PSIC, punto alejandra punto zamudio arroba gmail.com, ¿no? De cualquier manera, estamos ahí en contacto y pues con mucho gusto lo que necesiten. Sí, Gracias, claro, Laura. también la pueden contactar por esta página. Yo le paso todos los mensajes que me lleguen y bueno, pues fue un gusto estar contigo, Ale, no tienes idea. Y agradezco a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy, y pues bueno, en breve subiré alguna información de todo lo que se platicó hoy para que esté ahí y la puedan ustedes compartir. Y pues muchísimas gracias, Ale, nuevamente. Nada más agradecerte a ti y reconocer mucho este esfuerzo que haces, porque sé que es en pro de las condiciones que lamentablemente nos está tocando ver y vivir, ¿no? Como familiares, como pacientes y también como terapeutas, ¿no? Felicitarte por esta gran y bonita labor y pues bueno, esperando que brinde frutos para las pacientes, las personas pues que se interesan en los temas. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias, Ale, esa es la idea. Ojalá que sí. Y pues bueno, nos estamos viendo el jueves a las 8 de la noche. Gracias, bye. Bye.